Buenas noches, hermanos. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Sabemos que estamos pasando por un tiempo difícil, no solo nosotros, sino a nivel mundial, con el virus del COVID-19. Pero ahí es donde nosotros debemos, como cristianos, debemos depender totalmente de Dios y creer y mantenernos la calma y la compostura. Dice en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 40, tenemos esta historia donde Jesús calmó la tempestad. Dice así la palabra del Señor, en Marcos 4, 35 al 40. Seguramente ustedes habrán leído muchas veces esta historia, muchas veces habrán escuchado predicaciones sobre la misma. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, dice la palabra. Y sigue diciendo Jesús en el versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En nuestra vida se desatan tormentas en el momento menos esperado, pero también no solo tormentas, sino que detrás de esa tormenta vienen, sentimos temor. También es cierto que nos desesperamos tomando malas decisiones o actuando de una forma incorrecta. Pero acá en el versículo que hemos leído, Jesús nos enseña, y primeramente le enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros a través de su palabra a enfrentar la tormenta usando la fe, hermanos, la fe. Él nos dejó, Él nos ha dado el Espíritu Santo para que no tengamos temor, para que seamos valientes y llenos de su amor, para enfrentar cualquier situación que se nos presente en nuestras vidas. Y Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero cuando escuchamos el ruido de una dificultad, de una tormenta, somos muchas veces como los discípulos en la barca que le preguntaron a Jesús: ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban con miedo, habían perdido su fe, estaban dudando de quién era que estaba con ellos en la barca. Y a nosotros también muchas veces, hermanos, nos pasa lo mismo. No dimensionamos a quién es que está con nosotros. Y es Él que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. O también muchas veces nos preguntamos: ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué me ocurre a mí? ¿No? Porque realmente ¿será que somos
confiados totalmente en Dios? ¿O cuando estamos pasando por tormentas, dudamos y nuestra fe no es la misma? Sabemos que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, de quitar de nuestra vida todo problema, todas situaciones, toda tormenta. Y es el único que puede mantenernos y que el único que puede hacer que nosotros nos mantengamos en calma y en compostura. Hay una historia en el libro de Daniel también, en el capítulo 3, que habla de 3 jóvenes, 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no dudaron en ningún momento cuando el rey Nabucodonosor los condenó al horno de fuego por no haber hecho caso al decreto que tenían que arrodillarse todos ante la estatua o los ídolos que había hecho Nabucodonosor. Ellos en ningún momento, si leemos Daniel capítulo 3, la historia del 23 en adelante, vamos a ver esta historia. Ellos no dudaron. 3 hombres que no obedecieron al mandato del rey Nabucodonosor y sí creyeron en el Dios que ellos tenían. Ese Dios que todo lo puede. Y prefirieron obedecer a Dios antes que el mandato del rey Nabucodonosor. Y después todos sabemos la historia, cómo termina. Pero lo más importante de esto es que ellos confiaron en Dios. Confiar, creer, tener fe en estos tiempos difíciles que estamos pasando, hermano. Difíciles, pero si somos y creemos y tenemos fe, Dios es nuestro protector, ¿no? Él es el todo nuestro. Y realmente, para ir terminando lo de Daniel, el del libro de Daniel, Nabucodonosor después reconoció que no había un Dios como el Dios de estos jóvenes. Pero ese Dios es el Dios que nosotros tenemos, hermano. ¿Y por qué muchas veces nosotros nos desesperamos? ¿Por qué muchas veces nosotros perdemos la compostura? Es decir, la calma. Perdemos la calma. Y tenemos un Dios que todo lo puede. Una deuda o una enfermedad, un rechazo o alguna situación difícil que podamos estar pasando y que no quiere ahogar, que no quiere quemar, pero tenemos que saber y entender y comprender que tenemos un Dios que si nosotros creemos y tenemos la fe suficiente, Él nos va a librar de todo, nos va a dar la paz que necesitamos. Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo, puedo un poco, puedo un 10%, puedo un 20%. No, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Realmente cuando nosotros decimos todo lo puedo, estamos diciendo que no existe nada en la vida, que no logremos con el inmenso amor de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tomando el ejemplo de estos 3 jóvenes, en el libro de Daniel, nosotros debemos ser como jóvenes y demostrar nuestra valentía en tiempos difíciles, nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Dios. Muchas veces es difícil, porque pasamos por situaciones, por tormentas, por crisis, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestro hogar, y es difícil.
Porque vemos que solamente vienen tormentas, tormentas y tormentas. Y es ahí donde nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que creer en Él. Dice la palabra que si nuestra fe es un grano de mostaza, diríamos a este monte, diríamos a nuestros problemas que se quiten y se quitarán, pero depende de nosotros, de nuestra fe, de creer realmente en el Dios que tenemos. Estos 3 jóvenes demostraron con hecho y determinación su confianza en Dios. Por tanto, debemos nosotros tener esa misma actitud que tuvieron estos jóvenes cuando le echaron en el horno de fuego. Y permanecer, hermano, en un Dios todopoderoso, y que Él nos promete, su palabra lo dice, dice en Isaías 43:2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y son promesas de Dios, no son promesas de hombre. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos preocupamos por cosas tan sencillas, tan pequeñas, tan insignificantes. Y no olvidemos que tenemos un Dios que nos dice, calma, tranquilo, yo estoy en el control de todo. Solamente cree. Solamente cree, hay que creer y vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. En estos tiempos difíciles que estamos por este virus, es donde nosotros debemos realmente afirmarnos y depender aún más de lo que veníamos dependiendo de nuestro Dios y creer realmente en el Dios que tenemos. Y solo debemos mantener la calma, la tranquilidad, hermanos. Si tenemos un Dios todopoderoso, si tenemos un Dios que declaramos que es nuestro pastor y que nada nos faltará, porque dudamos. Y aún dice el Salmo 23 que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeré, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el salmista. ¿Y por qué dudamos? Porque muchas veces no creemos en ese Dios que tenemos. Cuando viene la tempestad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, nos desesperamos como los discípulos en la barca, conociendo a Jesús, sabiendo quién era el que estaba con ellos. Ellos dudaron y tuvieron miedo. Muchas veces nosotros también, hermano, en el día a día, dudamos del Dios que tenemos. Pero yo quiero decirte que vos no tenés un Dios chiquitito, tenés un Dios todopoderoso. Yo tengo un Dios todopoderoso, que aunque se esté cayendo, como dice el Salmo, 1000 de un lado, 10.000 de otro lado, a nosotros no nos va a afectar. Porque si nosotros realmente creemos en el Dios que tenemos y confiamos en Él, solo debemos mantener la calma y la tranquilidad en este tiempo tan difícil, hermano, donde el caos vemos el día a día, estamos viendo en la televisión, en los supermercados, en todos lugares, la gente desesperada, pero nosotros como cristianos tenemos que tener calma y debemos recibir y llenarnos de la paz de Cristo. Porque así como dice el Salmo 91 en el versículo 10, 11, 12, dice, ¿de dónde es que viene nuestro socorro? Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, son palabras, son promesas de Dios. Y realmente lo que Dios nos está diciendo, que debemos mantener la calma, aún en las situaciones más difíciles. Hermanos,
en este tiempo reforzar aún más nuestras oraciones por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro país, y pedir que la paz del Señor esté en cada persona, que realmente podamos transmitir esa paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. No es esa paz que da el mundo, la paz del Señor es una paz distinta. Y debemos realmente, hermanos, confiar en Dios y mantener la calma en este tiempo tan difícil. Difícil para las personas del mundo, para las personas que no conocen a Dios. Pero no difícil para nosotros, que conocemos que tenemos, que es el Dios todopoderoso y que todo lo puede, que nada se mueve, nada pasa si Él no lo quiere. Este es un tiempo que debemos realmente pensarnos aún más en Él, leer, tener una comunión más fluida, orar, interceder por todas las cosas que están pasando. Esa paz que el mundo está necesitando en este tiempo, esa paz la tenemos nosotros porque Dios nos ha dado. Y es una paz, y por esa paz que Dios nos da tenemos que mantener la calma y la cordura y realmente confiar en el Dios que tenemos. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias en este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, de tus hijos. Señor, sabemos, Señor, la situación del mundo por este nuevo virus. Pero, Señor, sabemos que te tenemos a ti. Así como tú calmaste la tempestad, que tú calmaste la tormenta. Señor, tú, Señor, nos calma, Señor. Señor, bendigo a cada uno, Señor, de los que están mirando, viendo, escuchando, Señor, esta palabra, Señor. Señor, bendice sus hogares, Señor. Bendice su familia. Padre querido, gracias, porque tenemos un Dios. Ese eres tú, Señor. Te doy gracias una vez más, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de poder, Señor, compartir esta palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, me hablas meramente a mí, Señor. Y yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, Él se revela, Señor, a través de la palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aprovechando que de todos los recursos que hoy podemos tener, me gustaría, hermano, dejarle un consejo, que en este tiempo podamos tener realmente un encuentro con el Señor en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Sabemos que Dios está esperando muchas veces que nosotros le hablemos. Y nosotros muchas veces con la corrida de cada día no lo hacemos porque con el trabajo, con el día a día. Pero quiero decirte que no bajes los brazos y quiero despedirme con la paz del Señor y decirte que confía en el Señor. Confía en el Señor siempre y descansa en Él cuando estás en la peor de tu tormenta. Que Dios te bendiga y que podamos pronto estar todos juntos como iglesia. Buenas noches, Dios te bendice.